La noche cayó sobre las ciudades del mundo, y un silencio inquietante recorre las avenidas iluminadas por luces que prometen progreso, pero esconden tinieblas. En los templos modernos, las multitudes levantan sus manos, pero ya no hacia el cielo verdadero, sino hacia un Dios fabricado por el deseo humano. En los altares digitales, los cánticos han sido reemplazados por eslóganes de éxito y bienestar, y las oraciones por discursos motivacionales. Sin embargo, entre la multitud, una voz invisible susurra: ha caído Babilonia la Grande. Apocalipsis 18:2. Y si te dijera que esa voz no habla del pasado, sino de este mismo tiempo, donde las naciones son seducidas por una religión global que mezcla verdad con mentira, espíritu con carne, adoración con espectáculo, creerías que la profecía se está cumpliendo ante tus ojos, porque el espíritu que edificó la torre de confusión sigue vivo, disfrazado de luz, reclamando el corazón de los hombres bajo el nombre de paz, amor y unidad. El espíritu de Babilonia no habita solo en templos antiguos ni en ritos paganos olvidados. Hoy se sienta en tronos de mármol y en pantallas de cristal, en las catedrales del poder político y en los foros donde los reyes de la tierra hablan de fraternidad universal. Allí, la religión y el poder se entrelazan nuevamente, como en los días de Nabucodonosor, para levantar un sistema que promete salvar al mundo sin el sacrificio del Cordero. Este espíritu seductor no destruye la fe, la imita, no se opone abiertamente a Cristo, lo reinterpreta, no persigue a los creyentes, los adormece. Es la fuerza espiritual que persuade a los hombres a construir una religión sin cruz, una iglesia sin santidad, un reino sin juicio. Pero esta no es una historia nueva. Desde las orillas del Éufrates hasta los mármoles de Roma, el espíritu de Babilonia ha cambiado de rostro, pero nunca de propósito. En la antigüedad fue la torre que desafió al cielo. En Roma fue la alianza entre el poder del imperio y la religión del hombre. En la Edad Media fue la voz que sustituyó la verdad por tradición. Y hoy, en el siglo de la tecnología, es la voz suave que habla de inclusión espiritual y unidad global. Una voz que dice: todas las religiones conducen al mismo Dios. Pero las Escrituras advierten: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Detrás de los discursos de tolerancia se esconde una rebelión sagrada, el intento del ser humano de redimirse a sí mismo. Es el eco del antiguo Edén, donde la serpiente prometió divinidad sin obediencia. Esa misma promesa resuena hoy en templos, universidades y parlamentos, que el hombre puede alcanzar la perfección sin rendirse al Creador. Babilonia ha renacido en forma de ideología espiritual. Ya no se erige una torre de ladrillos, sino un sistema invisible de pensamiento que une ciencia, religión y política en un solo credo: la exaltación del yo. Y mientras las naciones aplauden esta nueva iluminación, los cielos observan cómo el mundo vuelve a levantar el mismo ídolo con un nombre diferente. El espíritu de Babilonia no necesita persecución para triunfar, solo necesita seducción. Promete libertad mientras ata las almas con hilos de oro. Habla de paz mientras prepara el terreno para la guerra final. Sonríe con rostro de ángel, pero sus ojos arden con la ambición del abismo. Este espíritu sopla en las grandes religiones y también en los movimientos espirituales modernos que niegan la verdad absoluta. Es el perfume de la mezcla, un poco de verdad, un poco de error, suficiente luz para atraer, suficiente sombra para perder. Y en medio de ese caos espiritual, el pueblo de Dios corre el riesgo de adorar al Creador con labios, mientras su corazón sigue los ritmos de Babilonia.
¿Y si te dijera que este sistema ya está listo, que sus alianzas se firman en secreto, que sus líderes hablan de una fe global, donde nadie sea excluido? Entenderías la magnitud del engaño, porque lo que el mundo celebra como unidad, el cielo lo reconoce como apostasía. Los profetas lo vieron venir. Una mujer vestida de púrpura, embriagada con el poder de las naciones, sosteniendo en su mano la copa del engaño espiritual. Y mientras los reyes se inclinan ante su resplandor, el Espíritu Santo susurra una última advertencia a los fieles: «Salid de ella, pueblo mío». Apocalipsis 18:4. Así comienza esta revelación. Babilonia no es solo una ciudad ni una institución, es una atmósfera espiritual que se infiltra donde la adoración deja de ser obediencia y se convierte en espectáculo. Es el sistema invisible que prepara al mundo para recibir no al Cristo verdadero, sino a su falsificación. Y mientras el ruido de las multitudes ahoga el silencio de la oración, una voz profética se levanta en el desierto digital de este tiempo, clamando con urgencia: «El juicio se acerca y solo la verdad puede libertar». Si sientes el peso de esta palabra, comenta abajo lo que el Espíritu te revela, comparte este mensaje y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea demasiado tarde. Porque lo que hoy parece religión será mañana el trono desde donde el engaño gobernará al mundo, y solo los que tengan el sello del Cordero permanecerán firmes cuando Babilonia finalmente caiga. Bloque 2. La mujer vestida de púrpura, el rostro visible del engaño. Desde lo alto de una colina dorada, una mujer aparece vestida con esplendor. Sus ropajes resplandecen como si el sol la cubriera, pero su mirada revela algo más profundo que la belleza, una sombra de poder que emana de su interior. En su mano sostiene una copa de oro llena de misterios y promesas. Las multitudes la observan, fascinadas por su gracia, por su voz suave, por el brillo que emana de su trono. Pareciera una reina de paz, pero los cielos la llaman por su verdadero nombre: Babilonia la Grande, madre de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Y si te dijera que esta mujer no representa a una persona, sino a un sistema espiritual que domina la historia desde hace milenios, ¿podrías ver su rostro reflejado en los templos y en las ideologías de hoy? Porque ella no ha muerto, solo cambió de vestidura. Su púrpura no simboliza santidad, sino poder. Sus joyas no son ofrendas, sino trofeos de almas conquistadas. Su copa de oro, aparentemente pura, contiene el vino del adulterio espiritual. Es el símbolo de la religión que se ha unido con los reinos de la tierra, corrompiendo la pureza de la fe para obtener influencia, gloria y dominio. Desde los días del Imperio Romano hasta los parlamentos modernos, esta mujer ha susurrado al oído de los reyes: «Yo te daré mi respaldo espiritual si tú me das tu poder político». Así, los tronos y los altares se mezclaron, y la verdad fue vendida por conveniencia. La mujer vestida de púrpura no necesita fuerza militar, su arma es la seducción. Promete espiritualidad sin sacrificio, fe sin obediencia, salvación sin arrepentimiento. Con voz dulce proclama amor y unidad, pero su corazón late al ritmo del orgullo. Ella no predica el evangelio del Cordero, sino el evangelio del hombre, un mensaje que halaga, que exalta la voluntad humana y minimiza la soberanía divina. Su religión es inclusiva, pero su espíritu es excluyente, porque no tolera la pureza ni la verdad absoluta. Quien se atreve a denunciarla es llamado fanático. Quien decide separarse de ella es señalado como enemigo de la paz. Así, el mundo se inclina ante su brillo, sin notar que sus joyas están manchadas con la sangre de los mártires. Apocalipsis 17:6. Este espíritu no se limita a una institución ni a una denominación,
se infiltra donde la fe se convierte en negocio, donde la verdad se acomoda al aplauso, donde la adoración busca espectáculo en lugar de presencia. La mujer vestida de púrpura se sienta en los tronos de los líderes que aman la fama más que la cruz, en los templos que proclaman prosperidad mientras ignoran el llamado al arrepentimiento. Su poder no se mide en ejércitos, sino en influencia. No conquista con espada, sino con encanto. Es la encarnación del mensaje que el mundo quiere oír. Un Dios complaciente, una moral flexible, un cielo sin juicio. Pero su dominio no es eterno. Las Escrituras anuncian que llegará la hora en que los reyes de la tierra, embriagados con su vino, despertarán del hechizo y llorarán al verla caer. Apocalipsis 18:9. Antes de ese día, sin embargo, su poder alcanzará su apogeo. Los pueblos la aclamarán como madre espiritual de todas las religiones, símbolo de reconciliación mundial. Dirán que bajo su manto todos los credos pueden convivir, que ya no hay verdad ni error, solo interpretaciones. Y así, en nombre de la paz, la humanidad firmará su propia sentencia, adorando una fe global que niega la palabra del Dios vivo. El espíritu de Babilonia ha logrado lo que los imperios antiguos no pudieron: unir las conciencias bajo una sola voz. La mujer vestida de púrpura no predica desde los templos de piedra, sino desde los medios de comunicación, las redes, los foros internacionales. Habla con el lenguaje del amor, pero su meta es la uniformidad espiritual. Habla de unidad, pero busca sumisión. Habla de luz, pero camina en tinieblas. Su sonrisa es el velo que oculta la herida del dragón que la inspira. Y si observas con ojos espirituales, verás cómo su influencia penetra incluso en los altares de aquellos que dicen seguir al Cordero. Se habla del reino, pero sin cruz, de bendición, pero sin obediencia, de salvación, pero sin arrepentimiento. Así la mujer vestida de púrpura reina sobre las conciencias dormidas, mientras el cielo prepara el juicio que revelará su verdadera identidad. Porque la belleza que fascina a los hombres es, ante los ojos de Dios, una abominación. El rostro visible del engaño está aquí, caminando entre nosotros, mezclando lo santo con lo profano, vistiendo la fe con seducción. Y mientras el mundo celebra su resplandor, el Espíritu del Señor susurra a sus hijos: velad y orad, porque la hora de la prueba se acerca. La mujer de púrpura sonríe, pero en su sonrisa se esconde la caída de los reinos. Ella no teme a las guerras ni a las crisis, teme a los hombres que aún se atreven a discernir la verdad. Bloque 3. El vino del engaño espiritual. La embriaguez de las naciones. El cielo contempla en silencio mientras la tierra bebe del cáliz dorado que la mujer sostiene. Su vino tiene el color del atardecer y el aroma del incienso, pero su sabor es amargo como el juicio. Es el vino de Babilonia, el licor que embriaga a las naciones, que adormece las conciencias y las hace olvidar la diferencia entre lo santo y lo profano. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:3 dice la profecía: ese vino no fluye de uvas, sino de doctrinas. Es el jugo fermentado de una religión que promete libertad mientras disuelve la verdad. Y si te dijera que ese vino ya corre por las venas de la cultura moderna, en los templos de la fama, en los discursos de la paz global, en los himnos de una fe sin cruz, podrías percibir su aroma en el aire que respiras. Las naciones han bebido hasta perder el juicio espiritual. Los pueblos, fascinados por la dulzura de la tolerancia, han cambiado la verdad por consenso. Las iglesias, una tras otra, han inclinado la cabeza ante la copa, justificando su sorbo con la excusa de la unidad. Pero lo que parece comunión es en realidad intoxicación. El espíritu de Babilonia
derrama su vino sobre los altares del mundo. Y los hombres, ebrios de espiritualidad falsa, danzan creyendo estar adorando al Dios verdadero. Esa embriaguez espiritual produce un sueño profundo, el sueño de los que creen ver, pero están ciegos, de los que predican, pero no oyen, de los que cantan, pero no oran. En este estado de delirio sagrado, las naciones confunden misericordia con permisividad, justicia con ideología, santidad con apariencia. El vino de Babilonia entumece el discernimiento y hace que los hombres llamen bien al mal y mal al bien. Es un licor que desciende lentamente, invisible, pero devastador. Empieza con una frase amable: Dios es amor, pero pronto añade una mentira: y el amor no juzga. Así la palabra pierde filo, la conciencia se adormece y la fe se vuelve emoción. Las multitudes celebran su nueva libertad, sin darse cuenta de que han perdido la verdad que las podía libertar. Este vino también corre por las arterias del poder político y económico. Las naciones que un día juraron defender principios eternos, ahora proclaman leyes contrarias a Dios en nombre del progreso. Los líderes levantan la copa y brindan por la nueva era, convencidos de que la religión universal traerá paz al mundo. No ven que el vino que beben es una mezcla de confusión, idolatría y orgullo. La embriaguez espiritual de los pueblos los hace incapaces de reconocer la voz del cielo. Ya no escuchan al Espíritu que llama al arrepentimiento, sino a las voces que aplauden su caída. La religión de Babilonia no prohíbe la fe, la redefine. No niega a Cristo, lo convierte en símbolo. No persigue la Biblia, la interpreta a su antojo. Su vino lleva el sabor de la comodidad y la dulzura del conformismo. Es el evangelio sin cruz, el mensaje sin juicio, la promesa sin obediencia. Por eso embriaga, porque apela al corazón humano que busca placer sin entrega, espiritualidad sin renuncia, salvación sin transformación. Pero el vino del engaño tiene un efecto devastador, mata la sensibilidad espiritual. Los que lo beben dejan de distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo divino y lo mundano. Y mientras los profetas levantan su voz, las multitudes se burlan de ellos. Dicen: no seáis tan radicales, Dios comprende. Esas palabras que suenan a misericordia son en realidad el eco de la serpiente en el Edén. El vino de Babilonia ha contaminado los discursos de los púlpitos, los cánticos de los coros y los pensamientos de los fieles. Los corazones ya no tiemblan ante la santidad, sino ante la posibilidad de ser criticados por el mundo. Así, el Espíritu Santo se retira silencioso de muchos lugares donde antes habitaba, dejando templos llenos de ruido, pero vacíos de gloria. En este tiempo, la embriaguez espiritual ha alcanzado su punto más alto. Los reyes de la tierra, los líderes religiosos, los comerciantes del alma humana, todos han bebido del mismo cáliz. Y mientras las naciones titubean en su borrachera de falsa paz, una voz resuena desde el cielo: salid de ella, pueblo mío. No para huir físicamente, sino para despertar del sopor, porque el juicio se acerca y la copa que hoy embriaga pronto se llenará de ira. El vino que ahora adormece será el mismo que arderá en el día de la retribución. El espíritu de Babilonia ha logrado intoxicar incluso la percepción del tiempo. Los hombres ya no sienten urgencia, ya no esperan el regreso del Rey, ya no oran: ven, Señor Jesús. El vino ha sustituido la vigilancia por entretenimiento, la oración por rutina, la fe por tradición. Pero en medio de esta noche embriagada, aún quedan algunos que no han probado del cáliz. Son los que mantienen la lámpara encendida, los que no se han arrodillado ante la religión del consenso, los que prefieren la soledad a la traición espiritual. Para ellos, el cielo prepara un mensaje urgente: pronto el Cordero volverá, y la gran ciudad del vino será reducida a polvo. Bloque 4. La torre invisible.
el proyecto espiritual del nuevo orden. En la antigüedad, los hombres levantaron una torre para alcanzar el cielo, una estructura visible que desafiaba los límites impuestos por el Creador. Era la Torre de Babel, símbolo del orgullo humano, del deseo de unidad sin obediencia, de religión sin Dios. Aquella torre fue destruida, pero su espíritu jamás murió. Hoy se alza de nuevo, no hecha de piedra ni ladrillo, sino de ideas, leyes y creencias globales. Es la torre invisible del nuevo orden espiritual, una edificación sin forma aparente que une naciones, credos y filosofías bajo un mismo propósito: crear una humanidad sin necesidad de redención. Y si te dijera que esa torre ya está casi terminada, ¿reconocerías sus cimientos en las instituciones que predican amor sin verdad y unidad sin arrepentimiento? Los constructores de esta nueva Babel no usan martillos, sino palabras. Sus discursos suenan santos, sus metas parecen nobles. Hablan de fraternidad, de justicia, de armonía entre los pueblos. Pero detrás de cada declaración se oculta la misma rebelión: hagámonos un nombre. Es el eco de la primera confusión, el grito del hombre que quiere sustituir al Creador. Esta torre invisible se levanta sobre 4 pilares espirituales: la unión política que sustituye el gobierno de Dios, la unión económica que controla las almas a través del consumo, la unión tecnológica que vigila los pensamientos y la unión religiosa que mezcla lo santo con lo profano para dominar la conciencia. Así como en Babel, la humanidad vuelve a hablar un solo idioma, el lenguaje del orgullo global. Los líderes del mundo, impulsados por la ilusión de paz duradera, han firmado pactos que trascienden fronteras. Hablan de una casa común espiritual, donde todas las religiones puedan adorar juntas, cada una según su verdad. Pero el Espíritu de Dios no habita donde la verdad se relativiza. Lo que parece reconciliación es, en realidad, preparación. La torre invisible se eleva lentamente en las mentes y corazones de millones que creen estar construyendo el paraíso, sin saber que levantan el trono del anticristo. Babilonia no se presenta con banderas ni ejércitos, sino con acuerdos y sonrisas. Y mientras el mundo celebra su madurez espiritual, el cielo contempla la repetición del antiguo pecado, la búsqueda del cielo sin cruz. Esta nueva torre también tiene su religión. No adora ídolos de oro, sino conceptos. Su Dios es la humanidad, su liturgia es la tolerancia, su credo es la autodeificación. En sus templos se predica que todas las sendas conducen a la luz, que el bien y el mal son construcciones culturales, que el amor puede existir sin obediencia. Pero lo que el hombre llama iluminación, el cielo llama oscuridad. Porque detrás de cada mensaje de inclusión se esconde la exclusión de Cristo. Este sistema no necesita perseguir la verdad, simplemente la diluye, no prohíbe la Biblia, la reinterpreta, no destruye la oración, la convierte en meditación sin objeto, no elimina la adoración, la transforma en experiencia sensorial. Así, el espíritu de Babilonia construye su torre dentro del alma de los hombres, ladrillo tras ladrillo, pensamiento tras pensamiento. Los profetas lo vieron en visión. Daniel contempló una imagen de oro, plata, bronce y hierro, un símbolo de los imperios que dominarían la tierra hasta el fin. Juan vio una bestia que subía del mar, con poder sobre toda nación, tribu y lengua. Ambos describieron el mismo principio, un sistema global que uniría lo político y lo espiritual en una sola estructura. Hoy, esa visión profética cobra forma en el mundo moderno. La torre invisible no tiene un centro geográfico, porque su centro es el corazón humano. Se alimenta de tecnología, de ideología y de religiosidad superficial. Promete libertad, pero ofrece control.
Promete paz, pero siembra sumisión. El espíritu de Babilonia trabaja con paciencia milenaria. Sabe que los hombres no obedecerán por fuerza, sino por fascinación. Por eso su torre brilla como un faro de esperanza para un mundo cansado de guerras. Cada crisis global, cada catástrofe, cada conflicto se convierte en un ladrillo más en su construcción. Y cuando las naciones, exhaustas, pidan a gritos un salvador, la torre habrá alcanzado su cúspide y desde su cima hablará el falso redentor. Ese será el clímax del engaño, el día en que la humanidad, creyendo recibir a Cristo, acoja al que viene en su propio nombre. Pero el Creador no permitirá que esta torre alcance el cielo. Así como confundió las lenguas en Babel, así dividirá las alianzas del nuevo orden. Los hombres descubrirán que su unidad era ilusión, que su paz era mentira, que su espiritualidad era idolatría. Entonces caerá la torre invisible, y su caída será tan grande que estremecerá los cimientos de la tierra. Las luces de la civilización se apagarán. Las palabras de los sabios se volverán locura, y el eco del trueno recordará al mundo que solo un reino permanece para siempre: el reino del Cordero. El Espíritu Santo todavía llama a los suyos, invitándolos a no ser parte de esa edificación, porque quien ponga su fe en los ladrillos del nuevo orden caerá con ellos. Pero los que mantengan su mirada en el cielo no serán confundidos. Cuando la torre invisible finalmente colapse, una voz se oirá sobre las ruinas. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Y entonces la confusión cesará y la gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Bloque 5. La música de Babilonia, cuando la adoración se convierte en espectáculo. El sonido de Babilonia no se escucha solo en las plazas de las naciones, sino en los templos que un día fueron consagrados. Su música no proviene de arpas ni trompetas celestiales, sino de instrumentos diseñados para conmover la emoción sin transformar el corazón. La melodía es dulce, el ritmo poderoso, las voces angelicales, pero detrás del esplendor del sonido se esconde un propósito: distraer al alma de la reverencia y conducirla hacia la exaltación del yo. En los días de Nabucodonosor, una estatua dorada se erguía sobre la llanura de Dura, y al sonar la música todos debían postrarse. Hoy el espíritu es el mismo, aunque la estatua ya no sea de oro, sino de imagen. La música vuelve a ser el lenguaje del sometimiento espiritual, el instrumento de un sistema que convierte la adoración en espectáculo y la presencia en performance. La adoración verdadera siempre fue el lenguaje del sacrificio, el eco de un corazón quebrantado ante la santidad de Dios. Pero el espíritu de Babilonia la ha transformado en un arte escénico. Las luces sustituyen al fuego del altar, las emociones reemplazan la convicción, los aplausos suplantan el silencio reverente. En los auditorios modernos, los creyentes no suben al monte para encontrarse con el Eterno, sino al escenario para sentirse vivos. Los cánticos ya no proclaman la gloria de Dios, sino la grandeza del hombre que canta. Así, el culto se convierte en entretenimiento y la presencia divina se convierte en un concepto abstracto. Lo sagrado pierde su peso, lo santo se mezcla con lo mundano, y el sonido de Babilonia llena los templos con un eco encantador que embriaga sin redimir. El profeta Daniel se negó a doblar sus rodillas ante aquella música hipnótica. Sabía que detrás de cada nota resonaba una orden invisible: rendirse al poder de la imagen. En este tiempo final, el espíritu de Babilonia vuelve a usar la música como llave emocional para manipular la adoración. Cada acorde cuidadosamente producido, cada coro calculado, cada clímax emocional, es parte de una arquitectura espiritual diseñada para despertar lágrimas sin arrepentimiento y euforia sin santidad. La adoración deja de ser comunión y se convierte en consumo.
Los adoradores ya no suben al altar, compran experiencias. Los líderes ya no interceden, actúan. Los templos ya no son casas de oración, sino escenarios de espectáculo. La Biblia describe cómo Lucifer, antes de su caída, estaba lleno de música. Tenías preparados los tamboriles y las flautas. Ezequiel 28:13. Su don no era solo cantar, sino dirigir la adoración celestial. Pero cuando el orgullo corrompió su corazón, la música se convirtió en su herramienta para desviar la gloria de Dios hacia sí mismo. Ese mismo principio opera hoy bajo el espíritu de Babilonia, transformar el don en trampa, el talento en idolatría. Y así, miles adoran sin darse cuenta que su devoción se dirige más a la emoción que al Creador. La música que debía abrir el cielo ahora distrae del cielo, porque fue diseñada para producir sensaciones humanas, no visitaciones divinas. Babilonia entiende que el sonido tiene poder, sabe que lo que no puede imponerse por doctrina puede infiltrarse por melodía. Por eso su música se viste de santidad, pero su ritmo late al compás del mundo. No predica con palabras, sino con atmósferas. Su mensaje es sutil. Siente, no pienses, disfruta, no examines, canta, no obedezcas. Bajo este hechizo sonoro, muchos confunden el estremecimiento emocional con la presencia del Espíritu Santo. Pero el fuego que se enciende sin altar no purifica, solo consume. La adoración que no nace del quebrantamiento no edifica, solo entretiene. Y así, el sonido de Babilonia conquista los corazones con acordes suaves, mientras silencia la voz del Espíritu que llama al arrepentimiento. La música del cielo produce temblor y reverencia. La de Babilonia produce euforia y olvido. En las visiones del Apocalipsis, los redimidos cantan un cántico nuevo, uno que nadie más puede aprender sino los que han sido comprados por el Cordero. Apocalipsis 14:3. Ese cántico no tiene efectos especiales, ni armonías terrenales, ni luces que lo acompañen. Su poder radica en la pureza, es el sonido de la obediencia, la melodía del sacrificio. Por eso el enemigo intenta imitarlo con su propia sinfonía. Un canto hermoso, pero hueco, un eco celestial, pero sin espíritu. El mundo aplaude, los templos retumban, pero el cielo permanece en silencio. Sin embargo, entre el ruido y la multitud, aún hay quienes afinan sus almas en la frecuencia del reino. Son los que no se dejan arrastrar por el espectáculo, los que buscan la presencia más que la experiencia. En ellos, el Espíritu de Dios todavía encuentra un altar, porque aunque Babilonia domine el sonido de la tierra, no puede imitar el cántico del Cordero. Su música puede emocionar, pero no transformar. Puede atraer multitudes, pero no salvar almas. Puede llenar templos, pero no mover el cielo. Por eso, cuando la adoración se convierta en espectáculo, será señal de que la profecía está cumpliéndose. Y entonces los fieles, los que aún escuchan la voz suave del Espíritu, sabrán que ha llegado el tiempo de salir de en medio de Babilonia y volver a adorar en espíritu y en verdad. Bloque 6. Los mercaderes del templo. La economía del alma. Los ecos del templo resuenan con pasos de hombres que ya no buscan al espíritu, sino al cliente. Las monedas tintinean en los atrios donde antes ardía el fuego del sacrificio. Lo que fue casa de oración se ha convertido en mercado de promesas. Hicisteis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Juan 2:16, dijo Jesús al derribar las mesas de los cambistas. Aquella escena, lejos de ser historia antigua, se repite hoy con un refinamiento que supera toda imaginación. Los mercaderes del alma ya no venden palomas ni corderos. Comercian con la fe, con la esperanza, con la salvación misma. El espíritu de Babilonia ha encontrado su templo más lucrativo en la religión convertida en industria. Los hombres ya no compran incienso, sino experiencias espirituales. No adquieren pergaminos,
sino palabras moldeadas para su confort. En los altares, la fe se anuncia como producto y la bendición como servicio premium. Los templos se levantan no por revelación, sino por estrategia de mercado. Se mide el éxito en cifras, no en frutos, en seguidores, no en discípulos. La ofrenda deja de ser acto de entrega y se convierte en inversión emocional. Así, la adoración se mezcla con la economía y el oro reemplaza al fuego. Las multitudes aplauden, pero el cielo guarda silencio, porque no hay pureza donde la gracia se vende con descuento. El espíritu de Babilonia ha vestido la codicia con traje de fe. Enseña que la prosperidad material es señal de aprobación divina, que el sufrimiento es maldición y que la cruz es símbolo de derrota. Predicadores, una vez llamados a proclamar el arrepentimiento, ahora declaran decretos de riqueza, prometiendo cielos abiertos a cambio de cuentas bancarias. El mensaje del reino ha sido cambiado por el del consumo espiritual. Si das, recibirás. Si inviertes, cosecharás. Pero la voz del maestro sigue susurrando en medio del ruido. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. La economía del alma no se mide en monedas, sino en voluntades. Babilonia lo sabe. Por eso compra conciencias con fama, honra y poder. No necesita exigir lealtad, solo ofrece reconocimiento. A cambio, obtiene el alma de los que cambian la integridad por influencia. El sistema religioso moderno se ha unido al sistema económico global. Ambos operan bajo el mismo principio: manipular el deseo. Así como los mercaderes de la antigüedad vendían ídolos de plata en Éfeso, hoy se venden ídolos digitales, doctrinas adaptadas al gusto del consumidor. Y mientras la verdad pierde valor, el aplauso cotiza alto. En los foros internacionales se discuten nuevas formas de espiritualidad sostenible, movimientos religiosos que apoyen la economía verde, pactos de cooperación entre fe y finanzas. Todo parece noble, pero detrás se levanta la imagen de una religión administrada por el mundo. Las ofrendas ya no suben al cielo, son estadísticas en la tierra. El diezmo se convierte en suscripción, la prédica en marketing, el testimonio en espectáculo. Los hombres ya no buscan ser transformados, sino entretenidos. Los pastores se convierten en celebridades, los templos en corporaciones, los fieles en consumidores. Y sobre todos ellos, Babilonia sonríe porque su plan ha funcionado: cambiar la pureza del altar por la rentabilidad del negocio. El Apocalipsis describe a los comerciantes de la gran ciudad llorando su ruina, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque nadie compra más sus mercaderías. Apocalipsis 18:11. Oro, plata, lino fino, incienso, vino, aceite y almas humanas. Ese último producto, las almas, es el negocio final de Babilonia. Todo lo demás son adornos de su mercado. Cuando los profetas denunciaron la corrupción del templo, no se opusieron al dinero, sino al espíritu que lo controlaba. Porque donde el amor al dinero reina, el espíritu de Dios se retira. No hay fe genuina donde la ganancia define el mensaje. El Espíritu Santo no puede ser comprado, ni su poder alquilado. Simón el mago ofreció plata a los apóstoles para recibirlo y fue reprendido con severidad. Hoy muchos hacen lo mismo con otros nombres: patrocinio, colaboración, estrategia. No entienden que el reino no se negocia. Los dones del cielo no se adquieren por transferencia bancaria. Pero Babilonia ha logrado que la fe sea un producto más en el catálogo del consumo moderno. Así, la salvación se oferta en cuotas, la esperanza se monetiza y la verdad se convierte en contenido viral. Sin embargo, el juicio está escrito. El día vendrá en que las mesas serán nuevamente volcadas, no por manos humanas, sino por la voz del que viene con espada en su boca.
Los mercaderes del templo llorarán, no por el dolor del arrepentimiento, sino por la pérdida de sus negocios. Y entonces quedará claro que toda riqueza que no nace de la obediencia termina en ruina. Porque la verdadera prosperidad no se mide en oro, sino en santidad. Los que hayan edificado su fe sobre el dinero verán cómo su templo se derrumba. Pero los que hayan edificado sobre la roca permanecerán cuando todo lo demás se queme. El espíritu de Babilonia comercia con el alma humana, pero aún hay un pueblo que no vende su fidelidad. Ellos no negocian su fe por fama, ni su verdad por comodidad. Y aunque el sistema los llame insensatos, el cielo los llama fieles. Porque mientras los mercaderes celebran su éxito temporal, los hijos del reino preparan sus lámparas, sabiendo que pronto el maestro volverá a limpiar su templo, y el sonido de las monedas caerá en silencio ante la gloria de aquel que no se vende ni se compra, sino que se entrega. Bloque 7. El falso avivamiento, la llama del engaño final. Hay un fuego que no viene del cielo, aunque brille con la intensidad de un milagro. Es un fuego que se enciende sobre altares que parecen santos, pero que arden con aceite profano. Es la llama del falso avivamiento, el último intento del espíritu de Babilonia por imitar la obra de Dios en los días finales. Muchos lo verán y creerán que es el Espíritu Santo. Sentirán calor, llorarán, caerán al suelo, hablarán lenguas que no comprenden. Pero detrás del fervor y la emoción, un viento oscuro sopla, alimentando la llama que no purifica, sino que consume. Y si te dijera que este fuego ya está encendido en miles de templos del mundo, ¿podrías discernir su resplandor entre la verdad y la falsedad? El falso avivamiento no busca arrepentimiento, busca sensación. No produce santidad, produce euforia. No nace de la oración, sino de la manipulación. Sus líderes proclaman: el Espíritu está aquí, pero el Espíritu de Dios no habita donde la gloria se reparte entre los hombres. En este nuevo movimiento, la fe se mide en volumen, la unción en número de asistentes, la presencia en intensidad emocional. Los fieles lloran, saltan, ríen, pero al salir del templo siguen siendo los mismos. El pecado no se confiesa, se celebra. La palabra ya no confronta, entretiene. Y en medio de esa multitud ferviente, la voz del Cordero es reemplazada por el eco del dragón que dice: esto también es adoración. La Escritura advirtió que en los últimos días vendrían señales, prodigios y falsos milagros, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Esos milagros no se presentan con tinieblas, sino con luz. No se anuncian con blasfemias, sino con alabanzas. Son imitaciones tan perfectas que solo los que viven en comunión profunda podrán distinguirlas. Porque el engaño final no será ateo ni satánico en apariencia, será espiritual. El enemigo ya no se disfraza de serpiente, sino de ángel de luz. Y su avivamiento será la culminación de su obra, una experiencia emocional que sustituye la transformación interior, un fuego que ilumina los ojos, pero apaga el discernimiento. El espíritu de Babilonia ha comprendido que el hombre moderno no teme al infierno, teme al vacío. Por eso su estrategia no es amenazar, sino llenar. Llena los templos con música, luces y palabras de afirmación. Promete plenitud sin conversión, gozo sin obediencia, libertad sin renuncia. Pero el fuego del cielo no se enciende sin altar, y el altar no existe sin sacrificio. Todo avivamiento que no nace del quebrantamiento termina siendo espectáculo. Todo fuego que no proviene del Espíritu se convierte en humo. Y mientras las multitudes corren de un evento a otro buscando la próxima manifestación, el verdadero Espíritu sigue esperando en silencio, en el lugar secreto donde pocos aún doblan sus rodillas. Este falso avivamiento también tiene sus profetas.
Hablan con autoridad, predicen prosperidad, prometen destino y victoria. Dicen palabras que suenan celestiales, pero sus labios no han tocado el carbón encendido del altar. Sus visiones no vienen del cielo, sino de la ambición. Y la multitud, ansiosa de escuchar promesas, los aplaude. Pero las palabras que no nacen del Espíritu carecen de poder. Pueden emocionar, pero no transformar. El avivamiento que no produce santidad es solo ruido. El Espíritu Santo no se manifiesta donde el pecado es celebrado, ni donde el arrepentimiento se considera anticuado. Babilonia ha aprendido a imitar todo: la música, la oración, la predicación, la adoración y ahora el fuego. Su propósito no es apagar la fe, sino desviarla. Enciende llamas falsas para que los hombres dejen de buscar la verdadera. Y mientras el mundo observa los grandes espectáculos religiosos, creyendo que el cielo ha descendido, el verdadero mover del Espíritu ocurre en silencio, en lugares pequeños, en corazones ocultos. Allí donde no hay luces ni aplausos, donde las lágrimas son sinceras y el pecado es confesado, el fuego verdadero sigue ardiendo. El falso avivamiento será la última gran señal antes del juicio. Un fuego universal envolverá la tierra, no de destrucción, sino de confusión espiritual. Muchos creerán que es el derramamiento final del Espíritu, pero en realidad será el último velo antes de la oscuridad. Las naciones se unirán en adoración global. Los credos se mezclarán en un solo clamor de aparente fe, y sobre esa euforia se sentará el trono del engaño. Pero los hijos de la verdad sabrán que el Espíritu de Dios no habita en la mezcla. Ellos reconocerán que la llama de Babilonia no calienta el alma, solo la quema. Por eso la advertencia resuena: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. El discernimiento será el don más necesario en los días venideros. No bastará con sentir, habrá que oír. No bastará con ver fuego, habrá que distinguir su origen. Porque cuando el falso avivamiento alcance su punto máximo, la línea entre lo santo y lo profano parecerá borrarse. Pero en ese momento, una voz del cielo volverá a hablar, como en los días de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y entonces el verdadero fuego descenderá no sobre multitudes, sino sobre los corazones rendidos. El espíritu de Babilonia encenderá su última llama, pero el fuego del Cordero la consumirá. Y cuando todo espectáculo se apague, solo quedará la luz pura del altar celestial, donde los fieles, sin aplausos ni cámaras, adorarán en espíritu y en verdad, mientras el mundo aún se pregunta cómo pudo confundir la emoción con la presencia. Bloque 8. La imagen de la bestia, la fe controlada. En el horizonte de los tiempos se levanta una imagen que brilla como oro, pero está hecha de engaño. No tiene vida propia, sin embargo, habla. No tiene poder espiritual, pero exige adoración. Es la imagen de la bestia, el reflejo visible de un sistema que ha logrado unir lo político, lo religioso y lo tecnológico bajo un solo propósito: controlar la fe. En los días de Juan, esta profecía parecía imposible. ¿Cómo podría una imagen hablar? ¿Cómo podrían las conciencias ser marcadas por un sistema global? Pero hoy, cuando la voz del mundo se transmite desde pantallas, cuando la adoración se mide en algoritmos y el pensamiento es vigilado por códigos, la profecía ya no suena lejana. Y se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. El espíritu de Babilonia ha dado forma a esta imagen con precisión milimétrica. No es una estatua física, sino una estructura viva,
un organismo espiritual digital que abarca la conciencia de la humanidad. La imagen de la bestia no se impone por fuerza, sino por fascinación. Promete orden, seguridad, estabilidad. Promete eliminar el caos religioso mediante una fe administrada. Y así, en nombre de la paz, el mundo renuncia a la libertad del alma. Las naciones se inclinan ante su resplandor, no por miedo, sino por conveniencia. La fe deja de ser relación personal con Dios y se convierte en obediencia colectiva al sistema. En este nuevo orden, la religión ya no será perseguida, será dirigida. No se prohibirá orar, pero se regulará a quién. No se prohibirá creer, pero se determinará en qué. Las doctrinas serán revisadas, los credos uniformados, la moral reescrita. Los templos serán unificados bajo el emblema de una fe global y la diversidad espiritual será reemplazada por la uniformidad del control. El espíritu de Babilonia presentará este cambio como un triunfo de la humanidad, una evolución espiritual necesaria para garantizar la armonía mundial. Pero detrás de la sonrisa de esta imagen hay ojos que todo lo ven, un sistema que todo lo registra y una voz que exige adoración en el nombre del bien común. La marca del sistema no será solo un símbolo físico, sino una señal de lealtad espiritual. Representará el pacto entre el alma humana y la estructura del poder global. Quien acepte la imagen, aceptará también su autoridad. Y quien la rechace será considerado enemigo del orden, fanático, extremista. En ese tiempo, la fe verdadera será la mayor forma de resistencia. No bastará con confesar el nombre de Cristo. Habrá que permanecer firme cuando el mundo entero se arrodille ante la imagen. Porque el espíritu de Babilonia no busca destruir la religión, busca controlarla. Desea moldear la conciencia colectiva hasta que todos piensen igual, hablen igual, crean igual. El profeta Daniel vio un día en que todos los pueblos, naciones y lenguas adorarían una misma imagen. Aquellos que se negaron fueron arrojados al fuego, pero el fuego no los consumió, porque en medio de las llamas caminaba uno semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:25. Esa visión se repetirá en los días finales. Los que rehúsen adorar la imagen serán probados por el fuego de la persecución, pero no estarán solos. La fe verdadera no se negocia, y los que mantengan su fidelidad encontrarán refugio en la presencia del Cordero. Mientras la multitud se incline ante la imagen del poder, un pequeño remanente se postrará ante el trono invisible del reino eterno. El espíritu de Babilonia es un artesano del control. Ha moldeado las redes, los discursos y los pensamientos de los hombres para crear un mundo donde la fe se mida en conformidad. La imagen de la bestia es su obra maestra. Una religión digital, universal y uniforme, capaz de seducir incluso a los elegidos. Ya no habrá persecución física masiva, sino censura espiritual. Las voces que proclamen la verdad serán silenciadas en nombre de la tolerancia. Las escrituras serán reinterpretadas para ajustarse a las nuevas normas. La libertad de conciencia será declarada peligrosa. La fidelidad doctrinal, una amenaza para la paz. Y todo esto ocurrirá con el aplauso del mundo. Pero el cielo observa, y en medio del control y la uniformidad, la voz del Espíritu aún susurra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ellos no se rinden, no se venden, no se inclinan. Su lealtad no pertenece a la imagen ni al sistema, sino al Cordero que fue inmolado. Serán perseguidos, excluidos, señalados, pero en sus ojos habrá una paz que el mundo no puede quitar, porque saben que el control de Babilonia tiene límite y que pronto la imagen caerá y con ella su poder. El espíritu de Babilonia quiere moldear la adoración del mundo a su semejanza, pero la verdadera imagen de Dios ya fue revelada en Cristo.
Él es la imagen invisible del Padre, y todo aquel que lo adora en espíritu y en verdad se convierte en reflejo de su gloria. Por eso la batalla no es por símbolos, sino por reflejos. ¿Qué imagen reflejarás cuando llegue el día de la decisión? Babilonia exige uniformidad. El reino ofrece libertad. Y cuando la imagen de la bestia hable, los cielos responderán con voz de trueno. Caída, caída es Babilonia la grande. Bloque 9. El llamado a salir de Babilonia. La voz del cielo. El humo de las ciudades asciende como incienso profano hacia los cielos y entre las naciones confundidas resuena una voz distinta, pura, incorruptible. No proviene de ningún templo visible ni de labios humanos, sino de lo alto, de ese lugar donde aún arde el altar del Dios eterno. Esa voz no pide aplausos ni ofrece promesas terrenales, no negocia ni se adapta. Es la voz del cielo que clama con urgencia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es una orden y un lamento, una advertencia y una súplica. Es el último llamado antes del silencio. Y si te dijera que esta voz ya está sonando, ¿podrías oírla por encima del ruido del mundo? Salir de Babilonia no es huir de una ciudad, es despertar de un sistema. Es romper las cadenas invisibles que atan la mente y el corazón al espíritu del engaño. Es volver al primer amor, al altar olvidado, al fuego que el ruido apagó. Babilonia no es solo un lugar, es una mentalidad, una atmósfera espiritual que habita en templos, en instituciones y a veces en los corazones. Por eso el llamado no se dirige al mundo, sino al pueblo de Dios. Porque muchos han bebido sin saberlo del vino de su confusión, han mezclado su fe con la política, su adoración con el espectáculo, su pureza con la conveniencia. Salir de Babilonia es volver a la sencillez del Evangelio, donde Cristo es suficiente y la verdad no se negocia. El espíritu de Babilonia ha tejido su red con hilos de oro. Promete éxito, poder, influencia, estabilidad, y muchos, seducidos por su brillo, han confundido la bendición con la comodidad. Pero el cielo no llama a la comodidad, llama al sacrificio. No invita a la fama, sino a la fidelidad. El llamado a salir de Babilonia no es un movimiento político ni un retiro geográfico, es una separación espiritual. Es decidir a quién pertenecer cuando todo se confunda. Porque pronto el sistema caerá, y con él caerán sus amantes. El juicio no tardará, y el que permanezca en su seno participará de su ruina. Los profetas antiguos vieron este mismo clamor. Jeremías gritó: «Huid de en medio de Babilonia y salvad cada uno su vida». Jeremías 51:6. En su tiempo, pocos escucharon, y las murallas que parecían eternas fueron derribadas en una noche. Así será otra vez. Las torres modernas, los templos colosales, los sistemas de poder espiritual caerán con el mismo estrépito y el eco de su caída resonará por las edades. Pero antes de que eso ocurra, el cielo da una última oportunidad. Una invitación revestida de misericordia. Salid, separaos, consagraos, porque el juicio está escrito, pero la salvación aún es posible. Salir de Babilonia significa romper con la mezcla. Significa renunciar a la fe superficial que busca milagros, pero no santidad, a la religión del entretenimiento, a la adoración sin obediencia. Significa cerrar las puertas al orgullo, a la codicia, a la falsa paz. No todos aceptarán este llamado. Muchos lo considerarán extremismo, otros lo verán como locura. Pero aquellos que lo escuchen sabrán que no es una voz humana, sino un eco del Espíritu que despierta a los que aún aman la verdad. Ellos no buscarán multitudes, buscarán pureza. No buscarán templos, buscarán presencia.
No buscarán reconocimiento, buscarán redención. Babilonia caerá, no porque el hombre la destruya, sino porque Dios retirará su protección. Su poder se disolverá como polvo bajo la lluvia del juicio. Sus sacerdotes callarán, sus reyes temblarán, sus mercaderes huirán y sus cánticos serán sustituidos por lamento. Todo lo que parecía eterno se desvanecerá en una hora. Pero el pueblo que haya salido de ella no llorará su caída, porque ya habrá llorado antes su pecado. Ellos se levantarán con la luz del amanecer, cubiertos por la justicia del Cordero, mientras el mundo contempla atónito cómo la gran ciudad se desintegra bajo el peso de su orgullo. El llamado de Dios no es al miedo, es a la fidelidad. No dice, escapad del mundo, sino, no améis al mundo. No ordena aislamiento, sino consagración. Ser fiel en medio de la confusión será la prueba final. Cuando los fieles rechacen el vino del engaño, cuando se nieguen a doblar sus rodillas ante la imagen, cuando prefieran perderlo todo antes que traicionar al Cordero, entonces se cumplirá la palabra: aquí está la paciencia de los santos. Ellos serán los que escucharon la voz antes que el trueno, los que creyeron antes de ver, los que salieron antes de la caída. Y tú que escuchas esta palabra, estás siendo llamado también, no a una religión nueva, sino a una relación viva, no a una iglesia humana, sino al reino eterno, no a huir de la tierra, sino a limpiar el corazón. El Espíritu clama con voz inquebrantable: salid de ella, pueblo mío. No hay tiempo que perder, y el juicio avanza, la noche se acerca, y solo los que respondan a esta voz podrán permanecer en pie cuando el humo de Babilonia se eleve por última vez sobre el horizonte del mundo. Bloque 10. El regreso del Rey, la esperanza eterna. Cuando la bestia y su imagen sean destruidas, cuando el humo de Babilonia se disuelva en la atmósfera del juicio, una nueva luz comenzará a brillar desde el oriente. El cielo, que durante siglos guardó silencio, se abrirá con estruendo. Truenos, relámpagos y una voz como muchas aguas anunciarán el momento que los profetas esperaron y los mártires sellaron con su sangre. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. No vendrá como siervo, sino como rey, no traerá clavos, sino corona. Su nombre será proclamado sobre las ruinas del orgullo humano, y su gloria iluminará el mundo que una vez lo rechazó. El espíritu de Babilonia caerá bajo el peso de la verdad que no puede imitar. Su oro se tornará polvo, su música callará, sus templos quedarán vacíos. La ciudad de las naciones, que se jactaba de ser eterna, se volverá silencio. Y en ese silencio se escuchará el canto de los redimidos, un sonido que ninguna orquesta terrenal puede reproducir. Ellos cantarán un cántico nuevo, el himno de los que vencieron no con espada, sino con fidelidad. Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Isaías 25:9. El llanto de los fieles se transformará en clamor de victoria, y el fuego del juicio dará paso al resplandor del amanecer eterno. La tierra que antes tembló bajo la ira de los hombres se estremecerá ahora bajo la gloria del Cordero. Las montañas se derretirán ante su presencia, los mares se aquietarán, los vientos se inclinarán. Ningún poder humano podrá resistir la majestad del que viene. Los reyes de la tierra intentarán esconderse en las cavernas, los poderosos se cubrirán el rostro, pero será inútil, porque el día de su ira habrá llegado. Sin embargo, para los que guardaron la fe, será el amanecer más hermoso de la eternidad. No habrá más noche, ni lágrimas, ni engaño. Las manos que una vez fueron perforadas sostendrán el cetro del universo, y su voz proclamará: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El retorno del Rey no será secreto ni simbólico. Todo ojo lo verá.
y toda rodilla se doblará, no por obligación, sino por reconocimiento. El poder del amor vencerá al poder del miedo. Las coronas caerán, las armas serán inútiles, las palabras de los sabios se apagarán, porque el Verbo habrá hablado. La creación que gime desde la caída respirará al fin libertad. El cielo y la tierra se unirán, no por la fuerza de un sistema humano, sino por la pureza de un reino que no tendrá fin. Babilonia, con toda su grandeza y su seducción, será recordada como una sombra de lo que la humanidad perdió al alejarse de Dios. Pero el reino del Cordero será la plenitud de lo que siempre estuvo prometido: justicia, verdad y comunión eterna. El Apocalipsis no termina con destrucción, sino con esperanza. El fuego no consume para aniquilar, sino para purificar. La caída de Babilonia es la antesala del amanecer del reino. Los que lloraron por la corrupción del mundo ahora reirán con la pureza de los cielos nuevos y la tierra nueva. El tabernáculo de Dios volverá a estar con los hombres, y Él morará con ellos. Ya no habrá templos, porque el Señor mismo será el templo. Ya no habrá necesidad de sol, porque su gloria iluminará todo. La eternidad comenzará con un silencio de asombro y con un suspiro de descanso. Mientras el mundo actual se derrumba, el mensaje del cielo permanece: no temas. Si has salido de Babilonia, si has guardado la fe, si has soportado el fuego de la prueba, tu nombre está escrito en el libro de la vida. La oscuridad no será eterna, el dolor no será perpetuo. Todo lo que el enemigo construyó será borrado, y el reino de Cristo se levantará sobre cimientos que jamás podrán ser sacudidos. La piedra que Daniel vio cortada sin mano llenará toda la tierra, y el dominio del Cordero no conocerá frontera. Este es el fin del principio: el Rey regresa, y con él termina toda mentira. La voz que una vez dijo «consumado es» volverá a resonar, no desde una cruz, sino desde un trono. El universo se inclinará ante su nombre, y los fieles, vestidos de lino fino, seguirán al que los amó hasta el fin. Entonces, el Espíritu que clamó «Salid de ella, pueblo mío», pronunciará su última palabra: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Y los redimidos entrarán en la eternidad, mientras las sombras de Babilonia se disuelven para siempre bajo el brillo del sol de justicia. Si crees en este mensaje, comparte la verdad, comenta abajo y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea tarde. Porque la caída de Babilonia es inminente, pero la venida del Rey es segura. Y cuando el cielo se abra y el Cordero aparezca en gloria, toda lágrima será secada, todo engaño será destruido, y la eternidad comenzará con una sola frase: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.